Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos las noticias más frescas y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Hoy, mis amigos, tenemos un tema que ha sacudido los cimientos del fandom y ha dejado a muchos con la boca abierta. Prepárense porque vamos a hablar de Kerem Bürsin y de una decisión que ha generado un auténtico huracán de emociones, todo relacionado con un premio negado a Hande Erçel. Sí, han escuchado bien. Parece que las cosas se han puesto tensas, y nuestro querido Kerem ha tomado una postura firme, una que muchos están tildando de en shock. Así que si son fanáticos de esta pareja, si siguen de cerca sus carreras, o si simplemente les gusta el drama del espectáculo, este vídeo es para ustedes. Asegúrense de quedarse hasta el final, porque las implicaciones de esta noticia son, digamos, significativas. Y antes de sumergirnos en todos los detalles, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a darle ese botón de suscripción que ven por ahí. Es gratis, les mantiene al día con todo lo que publicamos y nos ayuda enormemente a seguir creando contenido para ustedes. Denle también a la campanita para que no se pierdan ninguna notificación. Ahora sí, vamos a empezar. La noticia ha explotado como una bomba en las redes sociales y en los foros de fans. Parece que recientemente se anunciaron los nominados y ganadores de un importante premio, y para sorpresa de muchos, Hande Erçel no fue reconocida en su categoría, a pesar de su increíble talento y del éxito arrollador de sus proyectos recientes. Entiendo que esto puede sonar como algo común en el mundo de los premios, donde la competencia es feroz y las decisiones son a menudo polémicas. Sin embargo, lo que ha hecho que este caso sea particular y haya generado tanto revuelo es la reacción de Kerem Bürsin. Las fuentes cercanas y los rumores que circulan en los medios turcos sugieren que Kerem, conocido por su carácter reservado pero también por su lealtad y su apoyo incondicional a Hande, ha quedado visiblemente afectado por esta decisión. Se dice que no solo está decepcionado, sino que está realmente en shock. Y lo que es aún más impactante es que este shock se ha traducido en una gran decisión. ¿Qué decisión podría haber tomado Kerem en respuesta a un premio que considera que Hande merecía? Esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo. Analicemos un poco el contexto. Kerem y Hande han sido una de las parejas más queridas y seguidas en Turquía y a nivel internacional. Su química en la pantalla en Senkalkapm trascendió la ficción y conquistó a millones de fans. A pesar de que su relación sentimental supuestamente terminó, la admiración mutua y el respeto profesional parecen haber permanecido intactos. Por eso, cuando se trata de reconocer el talento de uno de ellos, el otro siempre ha estado ahí para apoyarlo. Ahora, volviendo a este premio en particular. No se ha especificado en qué premios concretos estamos hablando, pero se rumorea que son unos galardones con cierto prestigio en la industria. La ausencia de Hande Erçel en las listas de ganadores, especialmente si se considera su trabajo reciente, como su participación en proyectos de renombre o su impacto en la audiencia, ha sido vista por muchos como una injusticia. Y aquí es donde entra en juego la figura de Kerem. Según los informes, Kerem estaba convencido de que Hande era una fuerte candidata en su categoría. Se dice que él mismo había expresado su confianza en que ella se llevaría el galardón. La noticia de que no fue así, y posiblemente ni siquiera nominada o que la votación no le favoreció, le ha tomado por sorpresa y, como mencionamos, le ha dejado en un estado de shock. Pero la cosa no se queda ahí. El verdadero punto de inflexión es la gran decisión que Kerem ha tomado. Los rumores más fuertes apuntan a que esta decisión está directamente ligada a su participación en eventos futuros o a su forma de manifestar su descontento con el sistema de premios o con la organización en cuestión. Algunas especulaciones sugieren que podría haber decidido retirarse de un evento próximo donde se esperaba su presencia, o incluso haber declinado una invitación para presentar un premio o asistir a una gala. Otra posibilidad, quizás más drástica, es que haya decidido limitar su colaboración con ciertas entidades o proyectos que él considere que no valoran el talento de manera justa. Imaginen el impacto que esto puede tener. Kerem Bürsin es una figura influyente en la industria. Su presencia en cualquier evento o proyecto le otorga visibilidad y credibilidad. Si él decide dar un paso al costado como protesta, eso podría enviar un mensaje muy poderoso. Podría ser un gesto de solidaridad con Hande, demostrando que él considera que ella ha sido subestimada, y a la vez, una crítica implícita a las decisiones de los organizadores de estos premios. Los fans, por supuesto, están divididos. Algunos aplauden la supuesta firmeza de Kerem, viéndolo como un acto de valentía y lealtad.
Argumentan que es importante que las celebridades usen su plataforma para defender lo que creen que es justo. Otros, sin embargo, expresan preocupación, temiendo que esta decisión pueda afectar negativamente su propia carrera o crear un conflicto innecesario. La complejidad de las relaciones en la industria del entretenimiento es algo que a menudo no entendemos completamente, y las decisiones que toman las estrellas pueden tener repercusiones inesperadas. Es importante recordar que hasta el momento gran parte de esta información proviene de rumores y filtraciones. Ni Kerem ni Hande han emitido declaraciones oficiales detalladas sobre este asunto. Sin embargo, la ausencia de desmentidos contundentes y la persistencia de los rumores sugieren que hay algo de verdad en todo esto. La comunidad de fans está analizando cada palabra, cada gesto, cada publicación en redes sociales para intentar descifrar lo que realmente está sucediendo. Algunos medios han intentado contactar a los representantes de Kerem y Hande para obtener una confirmación, pero hasta ahora, las respuestas han sido evasivas o simplemente se han negado a comentar. Esto solo añade más leña al fuego y aumenta la especulación. ¿Qué nos dice esto sobre la industria del entretenimiento? Nos muestra que los premios, a pesar de su brillo y glamour, no siempre son un reflejo fiel del talento o del impacto de un artista. La política, las tendencias, las preferencias de los votantes y a veces decisiones inexplicables pueden influir en los resultados. Y cuando una persona tan destacada como Kerem Bürsin reacciona de manera tan contundente ante lo que percibe como una injusticia, es natural que el público preste atención. La gran decisión de Kerem podría ser un llamado de atención. Podría ser un intento de abrir un debate sobre la transparencia y la justicia en la concesión de premios. O podría ser simplemente una manifestación de su profunda decepción personal y su forma de proteger a alguien a quien valora profesionalmente. Pensemos en las posibles ramificaciones. Si Kerem decide no asistir a ciertos eventos, es probable que los organizadores se den cuenta. Si la noticia de que él se retiró como muestra de apoyo a Hande se extiende, podría generar presión para revisar los criterios de selección o para tomar decisiones más consideradas en el futuro. Al final, el poder de las celebridades para influir en la opinión pública es considerable. Por otro lado, también debemos considerar la perspectiva de los organizadores de los premios. Es posible que tuvieran sus propias razones para las decisiones tomadas, razones que quizás no son evidentes para el público o para los propios artistas. El proceso de votación, la selección de nominados, todo puede ser complejo y estar sujeto a debates internos. Sin embargo, la forma en que se comunica y se justifica una decisión es crucial. Y si la reacción de Kerem es tan fuerte, quizás la comunicación no fue la adecuada, o las razones detrás de la decisión no fueron lo suficientemente sólidas para convencer a quienes están cerca del talento afectado. En resumen, lo que tenemos es una situación donde Kerem Bürsin, una figura muy respetada, parece estar profundamente afectado por la falta de reconocimiento de Hande Erçel en un evento de premios. Su shock se ha traducido en una gran decisión, que aunque aún no confirmada oficialmente, se especula que podría tener implicaciones significativas en su participación en la industria. Esto abre un debate interesante sobre la justicia en los premios, la lealtad entre colegas y el poder de influencia de las celebridades. Es un recordatorio de que detrás de los flashes y las alfombras rojas hay personas con emociones, con relaciones y con principios. Y cuando esos principios son desafiados, las reacciones pueden ser sorprendentes. La historia de Kerem y Hande, incluso en este capítulo de controversia, sigue fascinando a sus seguidores, quienes esperan con ansias cualquier desarrollo adicional. Y aquí es donde terminamos nuestro análisis de este intrigante suceso. Hemos explorado las noticias, hemos discutido las posibles interpretaciones y hemos reflexionado sobre el impacto que estas decisiones pueden tener. Es un recordatorio fascinante de las dinámicas del mundo del espectáculo y de cómo las acciones de una figura pública pueden resonar de manera tan profunda. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo. Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem ha tomado la decisión correcta? ¿Consideran que Hande merecía el premio? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Siempre disfruto leyendo sus puntos de vista y debatiendo sobre estos temas. Y si este vídeo les ha parecido interesante, informativo o simplemente les ha mantenido enganchados, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos.
y familiares, especialmente con aquellos que también siguen la carrera de Kerem y Ande. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para recibir todas nuestras novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.